para todos y para todas. Es una gran alegría para nosotros estar juntos aquí con los compañeros de toda América Latina en este encuentro, segundo encuentro nacional que construye en cada lugar de nuestra América el movimiento pedagógico latinoamericano. Yo quiero primero agradecer y pido un gran aplauso a los compañeros de todo el país, de todos los sindicatos de CETERA de norte a sur, que construimos la unidad de la CETERA y la fuerza que le ha dado a esta organización la posibilidad de pelear políticas públicas. Quiero también agradecer que nos hayan acompañado el ministro de Educación de la Nación, el ministro de Trabajo, el ministro de Defensa, que estén acá legisladores como Pablo Ferreira. Gracias, Pablo, muchas gracias, un compañero con el que hemos recorrido las calles y conseguido cárcel para Pedraza. Quiero agradecer también a Sandra Rodríguez, que está acá, como ha estado siempre, como está presente Carlos en todos nosotros, y decirle a Sandra, este compromiso de CETERA y de los gremios de la Internacional de la Educación, porque no vamos a parar hasta conseguir justicia completa por Carlos Fuentealba. No vamos a parar, compañeros y compañeras, hasta que Sovich esté preso, hasta que Poblete esté en una cárcel federal y tengamos justicia, no solamente para Sandra y para las chicas que se lo merecen, sino porque no vamos a permitir un solo maestro muerto en la República Argentina. Queremos también agradecer a los compañeros de la Junta Ejecutiva y a los secretarios generales. Este Congreso no hubiera sido posible sin la militancia, sin la alegría, sin el trabajo de cada uno de los compañeros que integran la Junta Ejecutiva de CETERA y de los secretarios generales y de los sindicatos de cada lugar del país. Queremos también agradecer a los compañeros de América Latina, de España, y a los compañeros de la FP de Estados Unidos que están acá acompañándonos y diciendo que la solidaridad no es una frase en un volante. La solidaridad se construye en la calle, peleando juntos contra el ajuste, contra las dictaduras, porque juntos los trabajadores, la clase trabajadora, decimos que no vamos a dejar pasar ninguno de los golpes blandos que nos tienen preparados las derechas de América Latina. El movimiento pedagógico latinoamericano nace en Bogotá en el año 2011. Y yo decía el otro día en el Congreso Provincial del SUTEBA, los del SUTEBA ya me escucharon, se van a aburrir, pero tengo otras cosas. No, pero decía que en realidad el Congreso, el encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano es parte de un gran sueño de muchos compañeros y compañeras de nuestra América. Es una construcción que cuando la lanzamos en el 2011 en Bogotá, muchos de nosotros nos preguntábamos cómo iba a crecer ese movimiento,
cómo lo íbamos a sostener, cómo lo íbamos a fortalecer, porque era un sueño demasiado grande, porque era poder recuperar la pedagogía de nuestra América, poder recuperar las mejores experiencias de lucha de nuestra América, poder recuperar esta vinculación de la educación concebida como un derecho social y no como una mercancía, recuperar los textos, las ideas, los sueños de compañeros como Paulo Freire, como José Martí, como Simón Rodríguez, como Olga y Leticia Cosettini, como Florencia Fossati, como el maestro Iglesias. Recuperar, además, esos textos, esas historias de vida, esas experiencias pedagógicas, para apropiárnosla, para trabajar en cada escuela, para pensar juntos una pedagogía emancipatoria para América Latina. Y en ese sentido, CETERA, nuestra CETERA, fundada el 11 de septiembre de 1973, el Día del Maestro, el mismo día que asesinaron al compañero presidente Salvador Allende, fue también un gran sueño colectivo. CETERA significó para los maestros de cada rincón de la patria una organización nacional que los cobijara, que pensara en grande, que uniera las luchas provinciales y los desafíos no solo por las condiciones de trabajo, por el salario, por las leyes que nos faltaban, sino también que tuvo que ver con pensar desde el inicio una pedagogía para los sectores populares. Dice la Declaración de Huerta Grande: la educación es un derecho de todo el pueblo y por tanto constituye un deber y una función imprescindible e indelegable del Estado, que responderá a las necesidades individuales y sociales del hombre argentino. Esto, entre otras cosas, decíamos en 1973. Yo quiero hoy hacer un homenaje a esos fundadores, a esos militantes. Y quiero hacer un homenaje en el nombre, en el cuerpo, en el nombre de dos compañeros, nombrar a cientos y cientos. Yo quiero nombrar a la compañera Cecilia Martínez y al compañero Hugo Yasky, que son testigos y protagonistas de esa historia grande que soñaron nuestros compañeros. No estaríamos aquí, compañeros y compañeras, sin esos militantes. Muchos de esos compañeros nos fueran arrebatados junto con los 30.000. Más de 600 compañeros detenidos desaparecidos. Miles de encarcelados en las cárceles de la dictadura. Cesanteados, exiliados. Esos maestros que pensaron en grande las luchas por la educación, por una educación emancipatoria, llenaron las cárceles de la Argentina. Una compañera de ANSAFE, la Pochi Varela, dice que en Devoto, que cuando estaba en Devoto parecía un confederal de la CETERA, de la cantidad de compañeros de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de Chaco, que estaban ahí en esas cárceles. Construimos con ese gran sueño colectivo la Marcha Blanca. La Marcha Blanca nos encontró en las calles de Buenos Aires, y aquí hay muchos y muchas que estuvieron bailando con el guardapolvo blanco, haciendo las rondas y las consignas y las canciones de ese sueño que también fue la Marcha Blanca y la pelea
un salario unificado nacional y por paritarias. Y luego, la carpa blanca. La carpa blanca no es solo un símbolo, como se dijo en estos días. La carpa blanca es un símbolo para el pueblo argentino y para la docencia argentina, porque enfrentó la larga noche del neoliberalismo que pretendía recortarnos cada uno de nuestros derechos. Pero también la carpa fue algo más. La carpa impidió en educación el ajuste. La carpa impidió la privatización de la Argentina, y eso se hizo porque había una organización que era la CETERA. Cuando muchos nos dijeron que era una locura, cuando muchos nos criticaban, hubo hombres y mujeres de norte al sur del país que pusieron el cuerpo, cuando muchos otros no peleaban, compañeros y compañeras, cuando muchos otros, cuando muchos sindicatos, cuando muchos sindicalistas, cuando muchos dirigentes se rendían. La CETERA estuvo ahí para decir: no vamos a dejar pasar el ajuste, no vamos a dejar pasar la privatización. También impidió la desarticulación y la fragmentación por la que venían. Venían para romper el sistema educativo, venían para que cada uno de nosotros se arregle solo y como pueda en cada provincia. Venían a decirnos que un maestro de Chaco, que un maestro de Formosa, que un maestro del NOA y el NEA valía menos que uno que vivía en Capital, en Santa Fe o en Córdoba. Venían a decirnos que los pibes que nacían en las provincias que ellos dicen inviables, o que ellos decían y siguen diciendo, inviables, valían distinto. Por eso, como dice también una compañera, los grandes sueños solo los pueden dar, solo los pueden llevar adelante las organizaciones que tienen resto. Y vaya si la CETERA tenía resto con este acumulado histórico de peleas a lo largo de toda su historia, tanto a nivel nacional como en cada uno de los sindicatos de base. Y a partir de la crisis del 2001, a partir de lo que vivió nuestra patria en el 2001, llegamos al año 2003. Y en el 2003 hubo un hombre que dijo que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Porque la historia se hace de hechos, pero cada hecho de la historia tiene una consigna que marca, que sintetiza como una fragua una etapa histórica. Y significa eso, cómo se sintetizan cada una de esas luchas en un nuevo proceso político que nos encontró a nosotros disputando políticas públicas. Desde el 2003 en adelante, pero como Hugo decía muy bien ayer, especialmente luego de la derrota del ALCA en el 2005, nosotros pudimos construir la ley de financiamiento educativo, la ley de educación técnica, la derogación de la ley federal, que para muchos era un volante, era una consigna, para nosotros fue un hecho concreto, una concreción concreta. La construcción de una ley nacional de educación que ponga la educación en el centro de la escena. Teníamos el financiamiento, pero teníamos que tener una ley construida en todo el país. Y dijimos, y Estela tiene mucho que ver con esa historia, dijimos: pongamos
la escuela en asamblea, ¿se acuerdan? Y cada rincón de la Argentina discutió un borrador, discutió distintos temas que tenían que ver con poner en asamblea nuestras escuelas para construir la ley de educación nacional que este pueblo se merecía, no los maestros, el pueblo, nuestros pibes, todos juntos nos merecíamos. Y también, luego, y con mucho debate hacia nuestro interior, incluso hacia el interior de nuestros propios sindicatos, la obligatoriedad de la escuela secundaria. Algo que generó un gran debate en muchas organizaciones de base. Era mejor, era más cómoda, una escuela donde los sectores populares no entraban, una escuela donde muchos de nuestros pibes llegaban hasta segundo año. Era más fácil tener a los sectores populares, no en la escuela donde los queremos tener, sino afuera. No los veían muchos compañeros. Para nosotros, la obligatoriedad de la escuela secundaria y la obligatoriedad de la sala de 4 años y todas las peleas que nos faltan para garantizar que los pibes de 3, de 2 y de 1 estén en la escuela, porque ahí es donde se aprende, porque ahí es donde se educa. También algo que tiene la huella de Cetera del principio al final, cuando uno lee el acta paritaria, la formación docente gratuita y en ejercicio a cargo del Estado Nacional, que si damos la pelea como corresponde, va a ser ley nacional, compañeros y compañeras. Esta semana estuvimos discutiendo eso. Ley nacional quiere decir que va a haber un 0,2% para la formación docente permanente, igualitaria, homogénea en todo el país. Con ese financiamiento se pueden construir por año 70 institutos superiores del profesorado por año. Miren qué importante. Tiene algunas cosas que no nos gustan, también se los quiero decir. Les digo lo bueno y les digo lo malo. Por lo malo, ya estuvimos esta semana peleando bastante y creo que vamos a ganar, y que la parte que no nos gusta, que es una evaluación a los alumnos de 4º año, se va a sacar porque nosotros creemos que el debate es garantizar las condiciones para que nuestros institutos superiores del profesorado sean los mejores del país. Cada uno, que nuestros egresados de la formación docente puedan trabajar con niños en contexto de encierro, con niños de las escuelas rurales, con niños que trabajan en el nivel inicial, especial o primaria, en las mejores condiciones. Conseguimos también las paritarias abiertas todo el año. Hoy, para muchos, es también una consigna en un volante. Es una demanda a nuestros propios compañeros. Para nosotros es un logro de la pelea histórica de la Cetera. Paritarias nacionales, paritarias docentes que no teníamos, que posibilitaron discutir a nivel nacional y discutir a nivel provincial. No fue magia, diría la presidenta. No fue magia, porque la peleamos, porque si hay paritaria, porque si hay ley de paritaria nacional y porque si hay paritarias provinciales, es también
por el acumulado histórico de la CETERA. Y logramos también, porque nosotros nos sentimos parte de la ley del matrimonio igualitario, porque lo peleamos en la calle y en nuestros sindicatos. La ley de educación sexual integral, que lo trabajamos con todos los colectivos de mujeres y con todos los organismos. La ley de servicios de comunicación audiovisual, que es parte de la pelea de este pueblo, no solamente de los maestros. Y para mí, dos cuestiones sin las cuales ninguna de estas cuestiones hubiera sido posible. El desendeudamiento de la Argentina, que hizo posible todo lo demás y que yo sigo pensando que es el gran legado de Néstor Kirchner. Y el segundo, la derogación de la ley de impunidad para que los genocidas estén presos, estén juzgados, para que no haya un solo genocida caminando entre nosotros. Esa es una victoria de las madres, de las abuelas, de los hijos, pero también esa pelea nos pertenece a cada uno de nosotros, porque unir la memoria a la historia hace que podamos pensar de dónde venimos y a dónde vamos, y también nos hace pensar a dónde no queremos ir, compañeros y compañeras. Este acumulado histórico es parte de la lucha organizada de la docencia argentina. Y dentro de eso, la CETERA tiene una página en la historia del movimiento obrero. Es difícil encontrar una organización sindical en la Argentina con estos cuadros que están acá, con estos compañeros que están ahí, con esa claridad, con esa capacidad de pelearle cada día por nuestros pibes, por los maestros y por todos los compañeros, pelea que damos en nuestra central de trabajadores de la Argentina cada día, porque ese instrumento es el instrumento de la clase trabajadora que necesitamos para profundizar todos los cambios que queremos profundizar y para evitar que nos lleven para atrás. Porque tenemos que ser conscientes, compañeros y compañeras, y lo tenemos que discutir en cada lugar, en cada escuela, en cada rincón de la Argentina, que no es verdad que no se puede retroceder. No es verdad, compañeros y compañeras. La historia argentina, la historia de América Latina, la historia del mundo está llena de ejemplos donde muestra que hemos retrocedido, que se puede retroceder. Tenemos que ser custodios, militantes de este acumulado, que no son normas, son hechos concretos que vivimos todos los días y por los que nosotros peleamos. Se puede retroceder. La derecha
El bloque dominante viene por la escuela pública, compañeros y compañeras. Tenemos que ser conscientes. Viene por los derechos, viene por nosotros, pero viene también por nuestros pibes. A la derecha no le gusta que nuestros pibes, que los pibes de los sectores populares tengan netbook, tengan biblioteca, lean poesía, escuchen buena música, aprendan a tocar el violín. Les molesta, no lo soportan, tienen odio de clase. Quieren que todas estas conquistas vayan para atrás. La tenemos que tener muy clarita, compañeros y compañeras, porque también, si hay algo que la CETERA ha sabido en toda esta etapa de la historia, desde su creación, es que no ha sido, no es y no será neutral, nunca, ni con los sectores de poder económico, ni con las patronales agrarias, ni con los grupos hegemónicos de comunicación. Ayer nos clausuraban el Recreo del Tigre. ¿Por qué nos clausuraban el Recreo del Tigre? Porque no les gustan las declaraciones que Roby Baradel hace. No le gustan las declaraciones que hacemos en los medios. No le gusta que digamos que Massa y Macri atrasan 30 años. Atrasan 30 años. Y son mentirosos. Y mienten porque dicen que en la educación se invirtió mucho, pero la educación sigue estando mal. Miren, compañeros y compañeras, estuvimos recorriendo el país, estuvimos en los congresos pedagógicos, estuvimos en los encuentros distritales, estuvimos en cada lugar de la patria donde se está construyendo este movimiento pedagógico. Emociona lo que hacen nuestros compañeros y compañeras todos los días en las escuelas. Emociona. Y nosotros lo sabemos. No necesitamos que nos lo cuente nadie. Pero es importante que todo esto se vea en cada lugar del país. Es un compromiso, compañeros, de cada entidad, de base de CETERA. No puede haber ni una provincia donde este encuentro no se haga. En cada lugar del país, todos los meses, tenemos que estar trabajando esto. Cientos de miles de experiencias hemos recogido desde que empezó el primer congreso, que fue el de Utelpa, La Pampa, luego el de Santa Fe, luego el de Provincia de Buenos Aires, se viene el de Capital y cada mes uno distinto hasta llegar a todos los congresos del país. Estemos alertas, compañeros y compañeras. La derecha viene por todo lo que hemos construido. No viene porque por lo que se hizo mal. No nos confundamos. No viene por un candidato que nos guste más o menos. No viene por eso. Viene por cada uno de los derechos que en estos años nosotros hemos reconquistado. Acuérdense, compañeros y compañeras, háganle acordar a cada militante del sindicato cómo estábamos nosotros en los 90. Acordémonos lo que pasaba. Teníamos que partir los lápices para ponerlos en la salita para que los pibes compartan. No teníamos plata para comprarnos el guardapolvo. Muchas veces, en muchos lugares del país, y lo he escuchado en cientos de anécdotas, los compañeros no cenaban porque no alcanzaba para la cena. Pasaron no tantos años, compañeros,
tenemos que tener memoria, porque eso también vivían nuestros pibes y mucho peor, mucho peor. Hoy muchos de esos pibes tienen laboratorios, van a la escuela, tienen zapatillas, moñitos en las colitas, tienen mochilas que orgullosamente la mamá le compró con la asignación universal por hijo. Que tanto denigra a la derecha. Nosotros lo vemos, no necesitamos que nadie nos cuente nada ni que nos pasen ningún video, porque pateamos las escuelas. No decimos que todo está bien, decimos que sigue faltando mucho. Por eso peleamos por las leyes que faltan. Por eso para nosotros el desafío es no retroceder. Por eso para nosotros el desafío es profundizar. Por eso estamos planteando una nueva ley de financiamiento educativo que pase del 6% al 10% del PBI. La vamos a construir todos juntos en todo el país. Estamos convencidos que esta ley va a ser una realidad porque conocemos la fuerza que tenemos. Necesitamos más edificios escolares, necesitamos más cargos docentes, necesitamos tiempos institucionales para el trabajo cooperativo y colaborativo. Necesitamos que un maestro, como decía Estela, que un profesor pueda tener un puesto de trabajo y horas de trabajo cooperativo y colaborativo. Tendríamos mucho más tiempo para hacer y desarrollar y pensar estas experiencias. Para eso necesitamos más inversión. Para eso, para los edificios que faltan, para los cargos que faltan, para las mejores condiciones, para mejores salarios, necesitamos todo eso. Todavía nuestro país sigue siendo desigual, en un continente profundamente desigual. Tenemos que lograr, y esa va a ser la lucha, porque este año, junto con un equipo de compañeros, junto con Adriana Puigros, que está acá y es un orgullo, una pedagoga del tamaño de Adriana, esté acompañándonos en estas luchas. Vamos a elaborar la mejor ley de financiamiento educativo, pero todos ustedes saben que con eso no alcanza. Vamos a tener que movilizar para que esa ley se vote, para que esa ley sea realidad. No podemos retroceder, compañeros y compañeras. Nosotros decimos nunca menos. Por eso, por todo lo que falta, por todo lo que conseguimos, por la biblioteca de los pibes, por los libros, por los netbooks, por los equipos, por las orquestas infantiles, por todo lo que hicimos, por todo lo que falta, por Estela,